Buenos días a todos. Voy a ser muy breve. Simplemente dar las gracias a todos los que estáis aquí y los que estáis conectados. Agradecer la asistencia, agradecer a Mapfre y a Agers el que celebren este evento aquí en el colegio. Creo que es importante y es el inicio, primero de las reuniones presenciales otra vez y luego de una formación, unas charlas de calidad que creo que a todos nos van a venir muy bien. Y justamente esta además nos hace el trampolín para el curso de gestión de riesgos y seguros que también impartimos junto con el CEU. Doy paso a Joaquín y muchas gracias. Gracias, Jorge. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a Jorge y lógicamente al Colegio de Mediadores de Valencia que nos dejen estas instalaciones para poder realizar el foro sobre gestión de riesgos y mediación del seguro, ¿no? Lo hablamos antes en el desayuno, ¿no? Qué bueno estar juntos otra vez, ¿no? Porque la verdad es verdad que las videoconferencias nos han ayudado, pero el recuperar estos actos presenciales con cuidado, con precaución, como veis, pues todos con la mascarilla, pues es bueno, ¿no? Bueno, dice un dicho que más vale prevenir que curar, ¿no? Yo creo que hoy vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Al final yo creo que la gerencia de riesgos no es más que, pues mediante la información, la opción de anticiparse a cualquier contingencia que puedan tener nuestros clientes, nuestras pymes y nuestras empresas, ¿no? Para anticiparse es necesarias algunas cosas. Yo creo que la formación, el conocimiento, son claves para poder asesorar bien a nuestras empresas, ¿no? Eso significa generar la confianza que las empresas esperan de nosotros, ¿no? Y además con el papel de la mediación fundamental en todo eso, que son los que están más cerca del riesgo, los que conocen mejor el riesgo, ¿no? La verdad es que Mapfre, a través de un compañero, que alguno de vosotros aquí lo conocéis, Alfredo Arán, es presidente del Consejo Asesor de Agers, nuestra apuesta es clara en todo lo que sea tratar de ayudar y de posicionarnos en esa anticipación que os decía antes, ¿no? Yo tampoco os voy a robar mucho tiempo porque aquí los protagonistas lógicamente son los ponentes y para ello la ponencia la va a abrir Luis Lancha, que es director de riesgos de SENER. En fin, Luis, creo que el foro ya está, digamos, inaugurado, con lo cual muchísimas gracias a todos y espero que la jornada os llevéis muchas cosas positivas. Muchas gracias. ¿Se escucha, no? Sí. Hola, muy buenos días a todos. En lo que pone en la presentación, que tampoco es muy extensa, pues me permito presentarme. Soy Luis Lancha, soy director de riesgos y seguros corporativos de SENER Grupos. SENER es una ingeniería de origen vasco, obviamente con presencia internacional. Y ahí llevamos ya 5 años pilotando la gerencia de riesgos y seguros en el grupo. Anteriormente estuve 12 años en Abengoa, soy sevillano, lo digo por el acento, no es muy marcado, pero soy sevillano. Y previo a tener esta posición de gerente de riesgo y seguro corporativo, ya digo, anteriormente en la constructora del grupo Abengoa y ahora en SENER, pues colaboré como mediador de seguro y anterior a eso estuve 8 años en compañía de seguro, con lo cual he tenido la gran suerte de poder dar la vuelta en la mesa a todas las posiciones y eso te permite tener una visión siempre mucho más completa, ¿no?, de la realidad, ¿no? Cuando se me planteó y tuve la oportunidad de que desde Agers, donde soy también miembro de la Junta Directiva, venir a participar de este acto y obviamente pues con la colaboración del colegio, de Jorge, de Mapfre, de Joaquín, perfecto, gracias. Cuando se nos presentó esta posibilidad, estuve pensando, bueno, ¿cómo podemos hacer para dar una visión diferente, ¿no? Y mi idea partió de decir, voy a intentar extraer todo lo que tenga que ver con una parte mucho más teórica y voy a intentar trasladaros cuál es la realidad de cómo los clientes vemos a la mediación, ¿no? Y cómo los clientes creemos que debe desarrollar la mediación en los próximos años, en los próximos pasos que debería de dar. O más bien que ya ha empezado a dar y que debe seguir, ¿no?, nutriendo, ¿no? Y es, los clientes empezamos a ver en el mediador una figura cada vez mucho más relevante, cada vez mucho más importante. Hay un mito, y es que muchos mediadores entienden que cuando van a una gran empresa, aquí tengo una compañera, Isabel, de Mercadona, yo en SENER o cuando estuve en Abengoa,
da cierto reparo, ¿no?, ver a un gerente de riesgo, porque seguro que tiene un equipo muy grande y no necesita del asesoramiento de un mediador, ¿no? Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Necesitamos de vuestro apoyo. Nuestras organizaciones no están preparadas, ni tan siquiera queremos organizarlas tal como para no tener la necesidad de usar y de tener a un colaborador cercano, ¿no?, a un mediador, ¿no? Para nosotros es absolutamente fundamental. Y nos organizamos en torno a tener mediadores, ¿vale? Pero entendemos esa mediación como un asesor de riesgo. No lo entendemos como un mediador exclusivo de contratos de seguro. Lo entendemos como un asesor de riesgo. Creemos que para llegar a la mediación de un contrato de seguros, anteriormente hay que dar una serie de pasos y necesitamos que ese mediador nos ayude. Nos ayude en su análisis, nos ayude en su implantación de un programa internacional. Necesitamos muchos pasos previos, que nos oriente. Pero de nuevo, cuando hablo de esta forma, se nos olvida de que la inmensa mayoría de nuestro tejido empresarial parte de empresas, tanto en mediación como en cliente final, pues que son pymes, ¿no? Y perdemos la perspectiva de decir, bueno, ¿y cómo podríamos ayudar, ¿no?, a ese cliente? ¿Cómo puedo acercar? Cuando yo llamo siendo mediador a la puerta de un cliente, ¿cómo lo hago, no? Pues mira, la visión que yo como cliente tengo es que esa aproximación debería ser una aproximación basada en, oye, déjame que vea cómo es tu organización, qué tipo de contratos, qué tipo de acuerdos llegas con tus clientes o tu cadena de suministro, y con base en eso yo puedo empezar a construir, ¿vale? Así que os había traído unas cuantas slides, no muchas, son como 5 o 6 slides para que les sirva un poco, ¿no?, de guía, ¿no? Si no me equivoco hay que darle a la flechita, ¿no? No. Aquí. Vale, perfecto. Mira, os había traído la definición de lo que es gerencia de riesgo y, por otro lado, pues lo que todo el mundo y bien vosotros sabéis que conlleva la actividad de distribución de mediador, ¿no? La gerencia de riesgo, en esencia, trata de identificar, analizar y evaluar los riesgos, ¿vale? Pero es que los que están en mejor situación de poder hacer eso, precisamente son los mediadores de seguros, porque dentro de su campo de actividad está el asesorar, proponer y realizar trabajos preparatorios. Y trabajos preparatorios a la formalización de un contrato de seguro. Con lo cual, realmente, quien debería estar en primera línea por conocimiento de cómo gestionar riesgos, otra cosa diferente es si conoce de los riesgos de las empresas de sus clientes con suficiente profundidad. Probablemente no, porque tus clientes se dan muy variopintos, se dedicarán a muchos sectores. Pero que se tiene el conocimiento de los procedimientos y las herramientas necesarias para la gestión del riesgo, yo creo que el mediador es la persona clave, es la persona que puede difundir, ¿no? Yo creo que un cliente, una pyme, está deseoso y últimamente habíamos hecho algunas charlas también con colegas, con pymes. En ese caso teníamos enfrente a directores financieros o directores de asesoría jurídica, que en su tarde de una semana o un par de tardes a la semana dedicaba su función a la gestión de riesgo, ¿no? Y su principal duda es, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo lo muevo? ¿Qué herramientas tengo? ¿Cómo lo predispongo? ¿Vale? En ese caso, yo os quiero dar constancia de que los asegurados ven un gran valor añadido en los corredores, en los mediadores de seguros que nos asesoren sobre los riesgos, ¿no? Y que ese binomio riesgo-contrato de seguro, yo creo que debería aproximarse a los clientes desde una posición de mediador de seguros en 3 ámbitos. En el ámbito corporate, ¿vale? O sea, uno de los principales problemas que tenemos en gestión de riesgo en posición de cliente es que al final tenemos un jefe, tenemos un comité de dirección al que tenemos que decirle, mediante un mapa de riesgo, mediante un breve documento ejecutivo de cuáles son los riesgos de la compañía, cuáles son esos riesgos a nivel corporate, cuáles son mis riesgos financieros, mis riesgos estratégicos, relacionados ahora con cyber, por ejemplo, relacionados con socios, con clientes. Al final es un checklist de no más de 15, 20 riesgos, que son muy titulados, que los podemos clasificar y que podemos darles herramienta a nuestro cliente para que, de cara a su jefe, a su director financiero, a su consejero delegado, pueda explicarle pues cuáles son los riesgos a nivel corporate, ¿vale? Un segundo nivel sería el de los contratos principales.
Cuando tuve aquella época en la que tuve una pequeña incursión en mediación de seguro, en colaboración con un afamado mediador de seguro de Andalucía, yo cuando me dirigía a los clientes siempre les decía, yo creo que como mejor te voy a poder asesorar no es vendiéndote un todo riesgo construcción, una póliza de caución o un multirriesgo. Como creo que mejor te voy a asesorar es si me deja ver la cláusula de seguro que tú firmas con tus clientes. Déjame ver la cláusula de seguro y déjame participar contigo en la negociación de esa cláusula de seguro, porque a través de esa obligación que tú vas a llegar con tus clientes, soy capaz de ver y reflejar bien qué es lo que tienes que tener, qué deberías transferir o no. Y parece una tontería, pero no lo es, porque una de las principales preocupaciones cuando se negocia un contrato principal, dediques a lo que te dediques, es precisamente si a lo que establece el contrato de seguro en su cláusula de seguro me puedo obligar o no. El siguiente paso que yo di como mediador o como asesor de un mediador fue, oye, pues no me voy a quedar solo en la cláusula de seguro, voy a mirar la cláusula de fuerza mayor, la cláusula de responsabilidad y la cláusula de si existe o no rechazo al contrato, devolución. Porque eso me permitía ver y conocer cuáles podrían ser las necesidades de mi cliente y cómo podía trasladar yo eso al contrato de seguro. Y por lo tanto saber cuáles eran las necesidades de mi cliente, ¿vale? El siguiente paso que di, una vez que me dejaron entrar en ese contrato principal, los contratos que firmaban los clientes, fue ir a los contratos de su cadena de suministro. A mí me interesaba conocer muy bien, por un lado, qué acordaba mi cliente con sus clientes, pero por otro lado, qué era capaz de transmitir, de transferir en riesgo a su cadena de suministro. Hay un ejercicio que se hace habitualmente en riesgos, en gestión de riesgo, que es la cuantificación del riesgo. Y eso en un papel queda muy bonito. Pero mira, una de las maneras claras de ver cuál es la cuantificación del riesgo es ir a mi contrato principal y saber cuántos avales, cuántas fianzas, aval de anticipo, aval de garantía, tengo que darle a mi cliente final. Y una manera de cuantificar el riesgo es ver eso versus cuánto yo solicito a mi cadena de suministros y sus contratistas en avales. Si comparo A con B, soy capaz de cuantificar el riesgo. ¿Y esa es la única manera de cuantificar riesgo? No, no lo es. Pero es una manera de entrar para que tu cliente pueda ver que existe una manera de gestionar los riesgos en la que puedes dar un valor añadido. Y que con esos pequeños pasos son los que puedes utilizar realmente para que tu cliente vea ese valor añadido de gestión de riesgo, ¿vale? Todos conocéis exactamente, pues muchos, seguramente habréis visto muchísimos mapas de valoración de riesgo, ¿no? Y se utiliza ese que veis arriba, ¿no? Superior, ¿no? Menor, tolerable, severo, crítico en la calificación del riesgo, ¿no? Eso incluso te permite llegar a la empresa y plantearle algo muy novedoso, y es preguntarle a ese consejero delegado, a ese director de asesoría jurídica, a ese director de compras o a ese director financiero, es decir, al final el interlocutor con el que tenéis en las empresas, en el cliente final, en las pymes, a preguntarle, oye, ¿os habéis planteado alguna vez en la empresa definir ya no la misión y la visión? Que eso ya creo que está muy en boga de todo, ¿no? Pero ¿habéis definido en vuestra empresa cuál es vuestra tolerancia y cuál es vuestro apetito al riesgo? ¿Os ayudo a definirla? Ahora que he visto tus contratos principales, tu cadena de suministro, me dejas que negocie tus cláusulas, te asesore y al final vea cómo tienes que transmitir a un mercado asegurador todo, ¿me permites que te asesores y te ayudes a definir tu tolerancia y tu apetito al riesgo? Porque podemos llegar a definirla, ¿vale? Una vez que llegas a ese paso, obviamente después lo que haces precisamente es tratar el riesgo, ¿no? Y con las 4 fórmulas, ¿no? Evitarla, modificarla, transferirla o aceptar, ¿no? Yo creo que la mediación vista hace un siglo probablemente se quedaba en el tercer bullet, transferir o compartir. Hoy la mediación es algo mucho más completa, mucho más moderna, mucho más actual y percibe la mediación del contrato de seguro siempre desde un paso previo, que es el análisis de riesgo y cuánto puede ayudar a su cliente final en la gestión de sus riesgos, ¿no? Y no se queda solo en el hecho de la transferencia, ¿no? Aquí os traía una caseta, ¿no? Una vez que hemos llegado a ese paso ya último de transferencia,
yo creo que va muy ad hoc con la mediación, pues todo lo que tenga que ver con la correcta transferencia, con cómo soy capaz de vender o mi cliente necesita vender los riesgos al mercado para esa correcta transferencia, incluso cuál es la metodología que utilizo, ¿no? Yo creo que esto de cómo vendo los seguros creo que es lo que el mediador de seguros sí ha podido traer desde tiempo antaño hasta ahora, es lo que obviamente tiene una especialización de la que los clientes necesitamos, obviamente. No somos expertos últimos, podemos conocer de estructura, podemos conocer de mercado, pero necesitamos de esa colaboración, ¿no? Y esta sería la última transparencia que os traigo, ¿no? La verdad que en la mediación, tal como la percibimos los clientes, y en este caso obviamente como la percibo yo, o como yo la puedo comentar con otros colegas de profesión, es que la mediación no es como el Bolivic, ese que se inventó y pasan los años y sigue funcionando igual, ¿no? Yo creo que la mediación, tal como la vemos desde posición de cliente, pues es una actividad mucho más arriesgada, compleja y muy necesitada de formación, porque tenemos que estar absolutamente actualizados. Tenemos que conocer cómo gestionar nuestros riesgos y para eso necesitamos formación. Y la formación no está en los clientes no tienen la formación, de hecho muchas veces no tienen ni la posición de gerencia de riesgo, eso es lo normal, no tener la posición. Y quien debería ocupar esa posición de gerencia de riesgo en los clientes y en las pymes debe ser el mediador, así al menos lo vemos los clientes, ¿no? Y hay un campo muy importante, ¿no? De ahí que os ha traído en esta slide la otra imagen de cómo se llega a plantar una flor, a lo mejor en el siglo XXII, en el siglo XXIII, ¿no? Pues tendremos que ver cosas o estructuras muy complejas, pues algo así, ¿no? Nosotros vemos la mediación como algo que se ha transformado mucho en el tiempo y que hoy tiene un campo muy importante en el asesoramiento, ¿no? Y bueno, esta experiencia o esta visión como cliente es la que hoy quería compartir con vosotros, llevarlo un poco al terreno práctico para que pudiésemos conversar pues exactamente cómo la vemos y cómo la percibimos desde cliente y cómo podéis realmente ayudarnos. Y nada, daros las gracias a todos, colegio, Mapfre, y a vosotros por estos minutos que me habéis prestado atención, así que nada, encantado. Muy bien, pues muchas gracias. En nombre de Mapfre quiero dar las gracias a Agers pues, por tener esta mañana la mesa que nos ha planteado aquí con Luis y con Isabel y con Luis. La verdad es que son dos grandes ponentes que seguro que os va a llegar todo lo que nos cuenten, ¿vale? Ya nos ha llegado mucho de Luis, ha sido una ponencia magnífica. Luis, muchas gracias, me ha encantado y a partir de ahí espero que también a los nuevos mediadores de seguros se hayan quedado con la imagen y con la visión que tú nos has planteado esta mañana. Gracias a Alicia, gerente de Agers a nivel nacional, ¿vale? Por todo. Y voy a hacer un par de preguntas, pero sí me gustaría sobre todo que seáis vosotros, a raíz de la ponencia que ha hecho Luis y tal, que nos preguntarais, que tuvierais alguna pregunta, que la pusierais en nombre de Rafa, que nos hiciera llegar a nosotros y mientras tanto pues que Isabel y Luis lo vayan contestando y Alicia a lo que yo voy planteando, ¿de acuerdo? Tengo 4 o 5, pero yo creo que con la primera vamos a empezar a montar. Me gusta mucho la importancia de contar con un asesor de seguros en las empresas, una realidad que se debe aprovechar. Es la primera diapo que nos ponía Luis. Y para mí es muy importante saber que, tanto Luis como Isabel, qué hubiera pasado si hoy hubieran tenido un siniestro muy importante en su empresa y no hubieran tenido una gerencia de riesgos. Y más que hoy, hace 15 días o hace 20. Cualquier tipo de empresa que haya tenido un siniestro importante y no haya contado con una gerencia de riesgos, como en realidad debe de ser, ¿vale? Lanzo otra. ¿Es una asignatura pendiente para las empresas la gerencia de riesgos o no? ¿Están la mayoría bien planteadas con esa gerencia de riesgos? Y luego, ¿qué persona debe de ser la que en realidad una empresa lleve esa gerencia de riesgos? A partir de ahí, Isabel, si quieres empezar, pues te lo agradecería. Buenos días a todos. Como decía Andrés, soy Isabel Hernández, gerente de riesgos y seguros de Mercadona. Mercadona lo conocéis. Y bueno, yo no sé, voy a tratar de aportar un poquito a cuál sería nuestra necesidad o qué buscaríamos nosotros en un mediador de seguros o en un asesor de seguros. A mí me gusta más llamarlo asesor de seguros, porque nosotros somos una empresa de un volumen grande ya,
pero siempre hemos estado implantados en España solamente. Y hasta hace 3 años que comenzamos en Portugal, bueno, pues somos grandes o tenemos volumen, no, más que somos grandes, tenemos mucho volumen, pero solamente en España. Entonces tenemos un gran desconocimiento de lo que es el mercado internacional a nivel de seguros y bueno, y en otros muchos ámbitos. Entonces, al final, para mí, un mediador, un asesor de seguros, el aporte que nos tiene que dar a las empresas, pues empezando y llevándonos al terreno diario, como decía Luis, pasando por contratos, por muchos cadena de suministro, ¿no? Es decir, yendo al proceso, siempre hay un aporte que vosotros podéis facilitar. Claro, tenéis que estar formados, obviamente, como nosotros. La formación es muy importante. Nosotros buscaremos siempre asesoramiento por desconocimiento. Por lo tanto, es lo que el aporte que nos tenéis que dar. Nosotros a nivel internacional llegamos a Portugal y no conocemos, y estamos aquí al lado, no hablemos de empresas que están en todas las partes del mundo. Pero nosotros, por ejemplo, a nivel seguros en Portugal, bueno, pues teníamos un gran desconocimiento. Y luego, a nivel de gerencia de riesgos, en general en las empresas, por grandes que sean, cuesta mucho de implantar. Cuesta mucho implantar la gerencia de riesgos. Estamos habituados a eficiencia, a vender, a buscar negocio, al core, a lo que nos dedicamos en una empresa. Sin embargo, la gerencia de riesgos es fundamental. Y no es algo tan tangible como las ventas, como empezar en un mercado nuevo. No es así. Y cuesta de implantar, pero es lo que tenemos que hacer. Y eso los gerentes de riesgo lo sabemos bien. Y vosotros, estoy hablando de empresas de mayor volumen. En empresas de menor volumen no tienen medios, no tienen gerente de riesgos o persona que globalice todos los riesgos. Yo creo que ese es el aporte que vosotros podéis dar a una empresa que además, si su volumen no es mayor, el riesgo le afecta muchísimo más. No digo que a los grandes no les afecte, pero es que a los pequeños les afecta en mayor medida porque no tienen tanta cintura, podríamos llamar, ¿no? Y hay una cosa muy importante también que yo veo, y es que vosotros tenéis globalidad. Nosotros estamos muy enfocados a nuestro día a día, a nuestro negocio, que nos dedicamos a esto, pero la globalidad de diferentes sectores que tenéis vosotros, a nosotros nos falta también esa parte. Y luego tenemos todos que adaptarnos también a la situación de mercado de cada momento. Ahora, por ejemplo, en cuanto a aporte vuestro, el mercado de seguros, y si me equivoco decir, Andrés, el mercado de seguros está, pues bueno, un mercado duro, muy restringido. Nosotros en el sector en el que estamos de alimentación, el tema de los panel sándwich es un tema, bueno, pues que cuesta. Entonces, la manera de transferir ese riesgo muchas veces es trabajar en gerencia de riesgos, es en prevención. O si aquí tienes que poner unos rociadores, o aquí tienes que hacer determinadas cosas para hacer ese riesgo mejor, menos riesgo. Bien. Entonces, ahora mismo es un mercado, tenemos una situación compleja por capacidades, como todos sabéis. Esa gerencia de riesgos ahora cobra un valor importante, muy importante, más todavía que en otros momentos. Y bueno, otros nuevos riesgos que están surgiendo. No sé, yo podría contaros muchas de las carencias que tenemos, pequeñas empresas y grandes empresas, muchas carencias en asesoramiento. Entonces yo os animo a que bueno, pues a esa formación para poder asesorar y tratar de enfocarnos por ahí. No sé si he respondido un poco a lo que yo entiendo que necesitamos las empresas de vosotros. Así que no sé, cualquier cosa. Alicia, sí. Yo tengo me voy a quedar contigo porque creo que no va bien.
Con la pregunta que hacías de la asignatura pendiente, ¿es la gerencia de riesgos una asignatura pendiente? Es verdad que sí, que en las empresas pequeñas la gerencia de riesgos queda muy lejos, ¿verdad? Coincido contigo 100% que están muy centrados en el nivel de supervivencia de su negocio. Pero también es verdad que tras un talón de fondo como el que hemos vivido, con una pandemia mundial, con siniestros de naturaleza catastrófica que cada vez afectan más, ¿verdad? Tanto en todo el mundo, en España en los últimos meses está siendo terrorífico. Los siniestros tecnológicos, ¿verdad? El ransomware o incluso las paralizaciones de oleoductos en Estados Unidos, la fuerza que tiene y el riesgo tan enorme, esa incertidumbre tan brutal que nos llega a los empresarios. El terrorismo, la polaridad política, o sea, la situación de los riesgos o la manera de percibir el riesgo, que duda cabe que ha ido cambiando. Y la manera de defendernos ante estos riesgos también debe de cambiar. El riesgo tradicional del robo, del incendio, que afectaba a la pyme y que la podía tumbar, ya no es el riesgo que más le preocupa a la pyme, ¿no? Es evidente. Estos cisnes negros o grises, o ya no sé de qué color llamarlos, o estos riesgos incluso sistémicos que llegan y que te hunden por la gran intensidad. Nos tenemos que preparar y debemos de proteger a las empresas, y las empresas lo saben, que ya no solamente falta con es suficiente ser resilientes, sino también es necesario contar con personal dentro de su casa, en nómina, o externalizar el servicio para tener a personas que estén preparadas para gestionar esos riesgos. Antes estaba enumerando Luis la cantidad de riesgos, ¿verdad?, de productos, de proveedores, de terceros, de clientes, de financieros. Es que hay un checklist de un montón de riesgos que afectan a las empresas. La gran mayoría de ellos no se pueden transferir al mercado asegurador. Por lo tanto, la cultura, entre todos tenemos que evangelizar, las asociaciones como la nuestra, una sociedad una responsabilidad social corporativa de las multinacionales que representamos. Lo que queremos es llevar la cultura a todos los ámbitos. Por supuesto que uno de los eslabones más importantes de esta cadena es el mediador. El mediador atiende al tejido empresarial que tenemos en España, que es prácticamente casi todo. Las grandes empresas son muy poquitas. Las cotizadas tienen más que superada la asignatura de la gerencia de riesgos. Están obligados a tener en sus memorias, ¿verdad?, un detalle de todos los riesgos. Pero las empresas familiares y las empresas de otro tamaño cada vez quieren parecerse más a esos faros guía. A las pymes la cultura de riesgos, sin ninguna duda, se la tiene que llevar el mediador. Y para eso AGERS, pues el promover técnicas avanzadas para que esa información precisa que llevéis a vuestros clientes, estamos pues preparados, con modelos testados, ¿verdad?, con programas maravillosos que traemos al público para prepararlos y para hacer esa carrera, que tenéis que cubrir el hueco, porque si ese hueco no lo cubre el mediador, lo cubrirá otro profesional. De eso estar seguros. El riesgo cada vez preocupa más y cada vez tenemos que atenderlo de una manera diferente. Así que nuestra función ahora es enseñaros a gestionarlo de otra manera. Sin ninguna duda, el mediador es el que más cerca está del riesgo, el que más sabe de riesgos, el que más conoce a su cliente. Y igual que la pyme quiere parecerse a la multinacional, yo creo que el mediador debería de parecerse al broker. ¿Y el broker cuáles son sus líneas de negocio? Seguros, fundamental, riesgos y consultoría. La consultoría la tenéis que hacer, y la tenéis que hacer gracias a cursos como estos que presentamos, a hacer fichajes en vuestras corredurías. A lo mejor igual no son administrativos y son más un perfil de ingenieros. Hablábamos de la prevención, de ese cuidado de las instalaciones. A las aseguradoras, qué bien les vienen esos datos de la salud, ¿verdad?, del cliente. Encajaremos mejor los riesgos y las primas de seguro serán muchísimo más ajustadas. Yo creo que entre todos podemos darle una rentabilidad al sector asegurador y una protección y un instinto, ¿no?, que nace de nosotros, lo tenemos en el ADN, que es nacemos con el riesgo. El seguro, no hay seguro sin riesgo. Pues vamos a centrarnos en esa parte de riesgo, y aquí estamos para ayudaros a hacerlo. Luis, encantado. Yo voy a recoger un poco el guante de las preguntas, ¿no? Si me las recuerdas en el mismo orden, respondo rápido a cada una. Sí. Algo siniestro, importante en tu empresa, sin haber tenido una gerencia de riesgo clara y concisa desde el principio, y hace 15 años, como que ahora mismo la empresa mediana,
Pues yo creo que ese suele ser, por desgracia, el desencadenante para que pymes y grandes empresas precisamente empiecen a tomar conciencia de la importancia que tiene la gerencia de riesgo. Justo eso es lo que sucede al que ha olvidado esa parte, y cuando sucede viene, ¿no? Porque la primera reacción, y tengo experiencia porque me ha pasado esa situación, la primera reacción que tiene el comité de dirección de una empresa es precisamente coger al que se encarga de los seguros, que muchas veces no saben si está en compras o dónde está. Ahora vamos a la tercera pregunta. Lo cogen y le preguntan qué pólizas de seguros hay y que les dé un resumen ejecutivo de qué pólizas cubren y qué no puede cubrir. Con lo cual es una primera forma en la que te planteas, oye, pues yo debería de tener una macro donde resumiera a nivel corporate qué seguros tengo, para qué objetivo, sin cobertura de daños, personas o patrimonio. Pero debería tener algo muy resumido para cuando venga mi jefe o mi comité de dirección yo le pueda dar una plantilla y decirle, pues mira, como nos ha pasado esto, lo que tenemos es esto. Y se transfirió al mercado de esta forma. El límite es tanto y la franquicia tanto. Eso me ha sucedido y es lo primero con lo que te enfrentas, ¿no? Así que yo creo que, por desgracia, cuando tienes un gran siniestro, lo primero que pasa es precisamente vamos a tener, o las organizaciones empiezan a pensar, oye, vamos a tener que dar un poco más de importancia a la gerencia de riesgo, a la gestión de los seguros dentro de la organización, porque por ahí se nos puede ir mucho dinero, porque realmente al final la consecuencia es mucho dinero, ¿no? La segunda que hacías era... ¿Qué persona es la responsable de una empresa? O sea, ¿dónde preguntamos, dónde entramos a preguntar por la gerencia de riesgos? Yo le daría la vuelta y le diría, oye, ¿qué competencia suficiente tienen estos mediadores, estas personas que mañana van a entrar a la empresa para hacer una gerencia de riesgos? O sea, ¿tienen suficientes competencias para ello? ¿No? ¿Necesitamos algo más? Hombre, yo creo que se necesita un poco de formación en gerencia de riesgo. Yo creo que no solo... Tu ponencia. Exactamente, hace falta formación en gerencia de riesgo. ¿Cuántos de los presentes, no pretendo hacer una pregunta, es retórica, ¿vale? ¿Cuántos de los presentes saben que hay un modelo de gestión de riesgo que se llama Monte Carlo? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo ha utilizado alguna vez? No. ¿Os habéis presentado alguna vez a algún cliente para decirle, oye, te voy a hacer un cálculo de probabilidad y te voy a utilizar un modelo Monte Carlo? Pues para eso uno necesita formación, es necesario. Y en AGERS, por ejemplo, obviamente tenemos ese tipo de formación que lanzamos a asociados y no asociados, ¿no? Para que tengan esa situación, ¿no? Después, cuando vas a una pyme, ¿a qué puerta deberías de llamar? Pues es que es tan variopinta que está en compras, en dirección financiera, está en asesoría jurídica. Cada pyme lo trata de una buena manera. Quien fue mi jefe gerente de riesgo de Abengoa empezó la gerencia de riesgo en Abengoa dedicándole solo 2 horas los jueves por la tarde. Y entonces solo facturábamos 1.000 millones de euros. Solo 1.000 millones de euros. Cuando yo salí de allí, pues facturábamos 7.000 millones y éramos 30.000 empleados en el mundo. Pero con 1.000 millones había una persona que le dedicaba 2 horas del jueves por la tarde a la gerencia de riesgo. Entonces, hay muy poca percepción de la importancia que tiene y de cuánto dinero te juegas en eso. Y el mediador de seguros es que tiene, yo lo veo muy claro, tiene una posición absolutamente privilegiada para que con formación llegue a todas las pymes y le pueda dar un servicio. No sé, a mí me gustaría lanzaros una bomba de verdad. Si yo tuviera que abrir una empresa, una pyme de mediación, yo pensaría en la regla del 33%. 33% de mis ingresos los tiene que pagar las compañías de seguro. Entre ellas, tan sólidas y confiables como Mapfre, ¿no? Otro 33% debería hacerlo en consultoría. Y otro 33% debería hacerlo en asesoramiento específico en grandes siniestros a mis clientes. Yo no veo la mediación del siglo XXI como una mediación en la que está el jefe, director, buen empresario valenciano, sevillano, que de familia tiene y conoce muchos contactos en la ciudad, y después tiene un par de comerciales, chavales o chavalas, que van dando con la carpetita de vueltas por ahí, ¿no? Yo lo veo más como alguien que tiene una formación en seguros, tiene una formación en gerencia de riesgo, y sus primeros pasos como empresario ha sido fichar a un abogado o a un ingeniero para que haga consultoría. Es que eso es lo que demandan las pymes. Las pymes no demandan que alguien venga con la carpeta para decirnos qué es un todo riesgo construcción. Creo que eso ya pasó a otro momento, ¿no?
necesitamos los clientes tener enfrente a ese tipo de profesionales. Eso es lo que trato de deciros, ¿no? No trato de ser tan transgresor como para deciros cómo tenéis que organizar vuestras empresas, pero sí como para deciros, oye, yo ya llevo solo 18 años en posición de cliente y siempre quiero buscar a alguien enfrente que me haga ese servicio, que haga ese tipo de cosas, ¿no? No sé si había alguna tercera más ahí. No, pero vamos, si quieres, Isabel también quería comentar algo sobre ella. Entre otras cosas porque cuando buscamos algo fuera es porque dentro carecemos de ella. Y muchas veces carecemos de formación internamente. Y empresas, bueno, pues que tenemos un departamento de obras y expansión grande, con muchos ingenieros y lo tenemos, pero aún así hay momentos que necesitamos asesoramiento, nos falta asesoramiento. Entonces, para mí es muy necesario y en PYME pues más todavía. En PYME para mí debéis ser el gerente de riesgos con el valor añadido de la globalidad que tenéis vosotros, de esa globalidad que el gerente de riesgos de una empresa solo ve en su empresa. Muy especializado, lo que queramos, de acuerdo, pero nos falta globalidad y es así, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, tenéis que hacerlo, como decía Luis, con un mapa de riesgos, el mapa de riesgos de la empresa, sentarse con la persona que de verdad en la empresa sabe perfectamente cómo funciona su empresa y tú intentar copiar un poco lo que esa empresa tiene delante para el día de mañana, los 15 días o la semana, volver a la empresa y decir, mira, ya tengo tu gerencia de riesgos aquí, un mapa mínimo, ¿no? Las 90%, los 70% y tantos por ciento de las empresas en España son pymes, pequeñas y medianas empresas, facturamos menos de 10 millones de euros. Esas empresas facturan menos de 10 millones de euros, a lo mejor no tienen la posibilidad que tiene Mercadona o que tiene Sener de tener personal responsable de este tema, ¿no? Entonces, para mí es muy importante. Los que vendemos seguros, los que intentamos vender seguros, yo creo que eso, como decía Luis, la venta de seguros en el siglo XXI no es esa venta de la póliza de daños, la RC o la póliza de tal. No, es más, es el 33%, has dejado con las cantidades esas y yo te tomo la palabra totalmente, vamos, que ya no es solo tener la póliza, sino ver qué puede pasar si no tengo esa póliza, si no tengo una agencia de riesgos bien hecha. Porque al final tengo una póliza y hay momentos y muchas empresas que la tienen y no saben de verdad si la tienen bien hecha o no la tienen bien hecha. Ese estudio es fundamental. Sí, ahora mismo, hay siniestros consorciables. Es un melón que tenemos ahí abierto, ¿no? Cada vez tenemos más siniestros consorciables. Ahora mismo tenemos lo que tenemos en La Palma. Es decir, hay desconocimiento por parte de las empresas a nivel de coberturas. Estábamos en una webinar con Alejandro Izuzquiza, el director de operaciones. Hay confusión entre lo que son coberturas del consorcio que vienen de una póliza. Al final, él además lo explicaba fenomenalmente bien. Es decir, el contrato de seguro sabemos que tiene, hablando de daños, la parte que cubre la compañía de seguros y la parte que cubre el consorcio. Bueno, pues además de eso, ¿dónde está la cobertura o cuál es la diferencia entre cobertura de póliza o ayudas por declaración de zona catastrófica? Yéndonos al día a día, cada vez es más recurrente el siniestro catastrófico, y hablemos de España, ya si nos vamos fuera será más complejo todavía, pero es que esto es continuamente algo diferente, continuamente algo nuevo. A nosotros cada vez nos pasan cosas diferentes, cada vez cosas diferentes. Entonces parece que lo sabemos todo y no lo nosotros, me refiero, empresas, y no sabemos todo ni de lejos, nos falta muchísimo. Entonces hay mucha, a veces mucha falta de información, y es ahí, yo creo, donde vosotros podéis aportar mucho, por lo menos desde mi punto de vista. Yo acabo diciendo, es verdad que esto, claro, antes me refería a una cadena, ¿no? Somos eslabones de una misma cadena. Estamos hablando al mediador. El mediador tiene que vender, el mediador tiene que asesorar, se tiene que convertir en asesor de riesgos, y el mediador dirá, joder, yo solo no puedo. Claro, solo no puedo. Las aseguradoras aquí también tienen un gran papel. El reconocer esa función y esa labor de los mediadores, que traigan análisis de riesgos, sus mapas de riesgo, sus planes de continuidad de negocio, ¿verdad? Esos informes de ingeniería, y que se vean beneficiados los programas de seguro para que les rente esa inversión tanto en formación en tiempo, ¿verdad? Y que puedan
sentirse pues que al final forman parte de un equipo. No, el mediador solo no puede cambiar esto. La administración, nosotros desde AGERS estamos peleando también con Bruselas, con otras asociaciones europeas para elevar, ¿verdad?, la necesidad de, caray, fiscalmente premiemos a las pymes, a todas aquellas que se formen o que se preparen o que tengan en sus nóminas o subcontraten, ¿verdad?, esa gestión de riesgos que ahora estamos aquí reclamando. Porque somos muchos actores los que tenemos que participar y estamos en esta fiesta. Desde nuestra asociación, como asociación independiente, sin ánimo de lucro, pues seguimos evangelizando en la necesidad de meternos en la gerencia de riesgos, pero que insisto, que esto es una cosa de todos. Que por supuesto que el mediador es el que más próximo está al riesgo, es el que tiene que comerse el queso, que no llegue otro profesional y que se lo quite, que no vengan consultores de fuera de otras, las Big Four, de cualquier otra consultoría, o auditores internos a hacer esa gestión de riesgos en vuestras pymes, porque sin ninguna duda sois vosotros los que tenéis que ser los asesores de riesgos, ¿verdad?, de vuestros clientes. Dices, bueno, ¿y qué formación puedo tener para ser gerente de riesgos? Al final estamos hablando del posgrado de Valencia, es el primer escalón. Luego tenemos un posgrado en Barcelona y luego tenemos una certificación europea. AGERS es una asociación acreditada y que contamos con profesores maravillosos para acompañaros en toda esta carrera. Y es una carrera de fondo. Al final es una profesión tremendamente difícil y complicada. No habéis elegido una profesión fácil. Tenéis que saber de muchísimas cosas. Y si no sabéis, rodearos de gente que sí sepa y que formen parte de vuestro equipo. Es una lucha, no estáis solos y yo creo que Mafre, ¿verdad?, siempre ha estado muy comprometida en la gerencia de riesgos, fue uno de los fundadores de nuestra asociación, cree firmemente en esto que estamos hablando. Vosotros los mediadores, que duda cabe que también, nosotros en AGERS igual, y seguiremos luchando para que hayan acciones con la administración y a ver si esto va cambiando. Estamos convencidos de que no tardará mucho a que las pymes tengan que cumplir unos estándares mínimos de gerencia de riesgos. Y ahí tenéis que estar vosotros, os estáis anticipando. Y os doy la enhorabuena porque la mayoría del público que tenemos hoy aquí son alumnos de la segunda y la tercera promoción que ya habéis dado ese paso. Así que felicidades. Yo no digo nada. No, nos quedan 6-7 minutos hasta las 11 de la mañana. Si os rogaría, si tenéis alguna pregunta, no sé si los asistentes vía online o física, por favor, si tenéis ahora, aprovechar. Tenéis aquí a 3 personas de primer nivel. Si tenéis alguna duda que os surja. ¿No tenéis? ¿Preguntáis algo? No. Pues yo, si me permitís, voy a hacer una pregunta. Dicen que el secreto de los chinos es que no inventan, sino que copian. Entonces, bajo el punto de vista que nos crees, ¿dónde entendéis que esa implantación o esa cultura, la gerencia de riesgos, está más implantado y cuáles creéis que son las claves para que se implante a nivel mundial? O sea, oye, pues en estos países se está trabajando bien, no inventemos, copiemos y a partir de ahí modifiquemos. Pero yo creo que la base es importante. Ya ¿me permitís? Sí, muy rápido. En 1984 trajimos la gerencia de riesgos de Estados Unidos. Fue Filomeno Miracandel el que apoyaba y quería que en España se promoviera la gerencia de riesgos. Estados Unidos, para nosotros, el RIMS, que es la asociación americana, es un ejemplo que duda cabe. Los asiáticos también están, ¿verdad?, el poniendo mucho énfasis en sus programas, en las empresas, en la parte de gerencia de riesgos, pero como respuesta, gerencia de riesgos, sin ninguna duda, Estados Unidos. Es verdad que la City, Londres, sí que hay grandísimos profesionales y ahí es sobre todo lo que se ha desarrollado mucho es la cultura del seguro, sí, que es una manera de mitigar, exacto, el riesgo. Así que yo creo que ambos mundos al final son aliados, el riesgo y el seguro, son socios, ¿verdad? Son la salvaguarda de la empresa. Una cosa va con la otra. Bueno, hay una extensión, ¿no? También hay una extensión. Obviamente Estados Unidos, yo creo que marcó un antes y un después, pero a nivel asociativo, a nivel de difusión, esta asociación europea, esta FERMA, ¿no?, donde la componemos pues 22 asociaciones de 22 países, ¿no? De hecho, pues cada 2 años, a veces cada 3, depende de la pandemia cómo nos ha cogido, hay una convención anual, ¿no? Hace 2 años, ¿no?, justo antes del confinamiento, estuvimos en Berlín, ¿no? Así es. Y algunos de los miembros de la Junta Directiva de AGE participamos en algunas mesas.
públicas allí en Berlín, y estábamos 22 asociaciones, ¿no?, europeas, ¿no?, de 22 países, ¿no?, de 21 países en este caso, ¿no? En el 2024 vendrán a Madrid. Y en el 2024 hemos conseguido que vengan a Madrid. O sea, se va a celebrar la próxima convención, se celebrará en Madrid, con lo cual traeremos a la florinata de europea en gerencia de riesgo, y están las principales empresas y principales gerentes de riesgo en Madrid, ¿no? Así que sí, Estados Unidos, por supuesto, pero ya tiene una implantación en Europa muy importante. Y yo no sería capaz, y creo que sería injusto decir si está más implementado o menos en uno o en otros sectores. Yo creo que aquí tenemos dos sectores bien diferenciados: ingeniería, construcción, consumo, pero lo hay en otros muchos, hoteles, y tenemos muchas compañeras también que están en el tema hostelero, construcción, pues es que es muchísimo. No hay un sector exclusivo, y precisamente a lo mejor esa visión de no atender solo a un sector que puede tener mediador de seguro para ser un asesor de riesgo, le va a permitir una visión, un campo que es mucho mayor, como bien decía Isabel, pues el que tenemos nosotros, que al final estamos muy especializados en un sector, ¿no? Pues nada más. Oye, muchísimas gracias. Quiero volver a agradecer a Ángel la presencia, y a los ponentes, por supuesto, Isabel, a Luis, muchísimas gracias, al colegio por brindarnos esas instalaciones, y a vosotros os abro las puertas de Mapfre para lo que podáis necesitar. El dato los tiene el colegio, lo que queráis, lo que pueda ayudar a partir de mañana. Estamos abiertos a lo que nos comuniquéis, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias.